Aquí dice, hermanos, la palabra en el libro de Colosenses, epístola de los Colosenses, capítulo 4, en el versículo 7 hasta el 18. Un poco extensa la lectura, pero vamos a ver. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, conforme a y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibid. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. De ti, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos, en vista de que estos son varios versículos, estamos hablando alrededor de 18. Bueno, perdón, pasa que mi conflicto termina en el versículo. Yo he decidido, creo que es prudente, por la cantidad de material que se encuentra ahí, dividirlo en dos sermones. No quería, he estado luchando con esto, tratando de unir lo más que sea posible, pero creo que es conveniente que nosotros lo hagamos así, por las enseñanzas y el testimonio de los hombres que se mencionan ahí, que tienen el firme propósito de que nosotros pongamos nuestra mira en su conducta y nosotros imitemos su pecado. Entonces, creo que es prudente hacerlo así. Por lo tanto, hermano, vamos a hacer la introducción porque hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de acercarnos a estos versículos finales de la epístola de Pablo a los Colosenses. Dice esta introducción, en estos últimos 11 versículos de la epístola a los Colosenses, vamos a aprender que es un colaborador. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué nos dice la epístola de los Colosenses y el Nuevo Testamento de estos hombres? Y vamos a ver, abuelo de pájaro, cómo esta gente junto a Pablo vinieron dando todo su corazón y fuerza para llevar las buenas nuevas y edificar a los santos. Estos últimos versos nos otorgan una respuesta clara de que Saulo de Tarso tenía, al igual que David, sus parientes, y que su llamado a alcanzar a los gentiles no incluía la cláusula yo solamente. Pues en esta conclusión de la epístola vamos a ver cómo Dios desde el principio nos ha formado para trabajar con otros y para el bien de otros.
y que viendo la vida de estos colaboradores podamos aprender de ellos, quienes a pesar de surgir de diferentes contextos, unieron fuerzas para llevar a cabo la obra de Dios y con eso el avance de su reino en la tierra, que Dios capacitó a Pablo y le proveyó de otros hombres y mujeres a su alrededor para que su propósito de alcanzar a las naciones a través de él y de ellos fuera cumplido. Y nosotros vemos, hermanos, en la epístola a Filemón, en el capítulo 1, versículo 24, que dice Pablo así, menciona unos cuantos de estos hombres: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Dice el diccionario Strong de esta palabra que significa un compañero de trabajo, un ayudante, un compañero, ayudante, aquel que va contigo a una labor, que están uno a la par del otro, trabajando juntos en la obra del Señor. Una persona que se esfuerza a tu lado. Y entonces nosotros vemos en estos versículos que acabamos de leer que menciona varios hombres. Y entre esos hombres se encuentra Tíquico, Onésimo, se mencionan 3 hombres de procedencia judía, como Aristarco, Marco y también Jesús llamado Justo. También tenemos a Epafras, a Lucas, a Demas. Y se menciona también a Ninfas, que era conocida de los colosenses como también Arquipo. Y decían los pastores, recuerdo cuando yo comencé la fe, que estos son buenos nombres para aquellos que andan buscando nombres para... Creo que nadie quiera ponerle Tíquico o Arquipo. Otras referencias a colaboradores y que las escrituras nos muestran, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que vemos esa misma conducta, no solamente en este pasaje. Vemos hombres como Moisés. Moisés, el Señor lo llamó. Pero Moisés no andaba solo. Moisés tenía a su hermano Aarón al lado suyo, que fue que sumo sacerdote en el tabernáculo. También tenía a Josué a su lado, a Caleb, a todas las familias de los sacerdotes y los levitas, que era una tribu completa de hombres haciendo la obra de Dios. Además de eso tenía, ¿se acuerdan que su suegro Yetro le dijo, pero ven acá, pide, busca hombres sabios entre ustedes para que juzguen para el bien del pueblo, ¿verdad? Que para el bien del pueblo. Y fueron 70 hombres que el Señor derramó su espíritu sobre ellos para que siguieran junto con Moisés. Pero no solo Moisés, vemos también a David, que tenía a su general Joab, a Sadoc y a Abiatar como sacerdotes, a Benaía, hijo de Joiada, que era un general encargado de las tropas del rey. También tenía a Natán, profeta, como consejero, y tenía 30 valientes, hombres dispuestos a todo por el rey David. Si alguien duda, fíjense que de los 30 valientes, a Urías Eteo lo pone entre los últimos, no entre los más guapos. Pero todos eran bravos, hombres bravos y dispuestos a lo que tenían lo que tuvieran que hacer. Y Urías, nosotros vemos en las escrituras que era un hombre fiel a David, sumamente fiel. Tenemos también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él apartó 12 hombres, 12 colaboradores de Dios. Vemos también en el libro de los Hechos a la iglesia de Antioquía, que tenía 5 hombres que eran líderes: Bernabé, Saulo, Manaén, Lucio, un Simón llamado Níger, que estaban allí juntos liderando aquella obra bien, como decía nuestro hermano en la mañana, líder cristiano ante. Entonces, ya nosotros vemos que las escrituras nos da un patrón de que los hombres de Dios
están rodeados de otros hombres colaboradores en la obra. En el versículo 7, vamos a comenzar a caminar estos versículos, dice, sí, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el. Bueno, aquí comenzamos a ver al primer nombre de la lista. Tíquico, un mensajero fiel y valiente. Y vamos a ver por qué. Pablo dice en este versículo que todo lo que a él se refiere le será clarificado o dado a conocer plenamente por este hermano llamado Tíquico. Los ángeles, así como los ángeles, cuando el Señor nació, fueron donde los pastores y le dijeron, le traemos nueva de gran gozo, ¿verdad? Pues así mismo, Tíquico tenía la misión de ir a Colosas a llevar nuevas acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de Tíquico, además de lo que aquí se dice? Bueno, partiendo de ese versículo, tenemos que hay ciertos adjetivos por lo que se describe a Tíquico. Amado, una persona, un hermano, no solamente un hermano que él amaba, un amado hermano, un hombre fiel, consiervo en el Señor. Y eso es importante verlo, porque Pablo no está diciendo, él es siervo mío. No, él es consiervo. Eso quiere decir, nosotros dos somos dos siervos laborando en la viña de Dios. Pero el corazón de Tíquico estaba en Jesucristo. Y puesto como dice la palabra de alguna iglesia, que se dio primero al Señor y luego se dio a nosotros, como debe de ser. Un servidor como tú. Tíquico era originario de una región dentro del Imperio Romano llamada Asia Menor. Estaba Galacia, estaba Macedonia, estaba Asia y otras regiones. Pero en esa región, Asia Menor, no el continente que nosotros entendemos hoy, esta región incluye ciudades como Éfeso, Colosas, Hierápolis, Laodicea, creo que Esmirna y Pérgamo. Lo que quiere decir que Tíquico, si él no era de Colosas, él era de la misma región. Es como una persona que si la carta fue enviada a La Vega y él era de San Francisco, quizá él no era vegano, pero él era ciudadano. O sea que él conocía el contexto de las personas de allá de Colosas. Tíquico estaba con Pablo y fue junto con una comitiva de gentiles conversos a Jerusalén a llevar ofrenda a los santos. Lo que quiere decir que cuando Pablo mandaba las cartas, yo no sé si ustedes recuerdan, que Pablo envió a los colosenses, tanto a los corintios, cuando le decía, acuérdense de la ofrenda que ustedes prometieron para los santos. Él fue con, si no me equivoco, alrededor de 7 hombres a Jerusalén. Y de entre esos hombres, Tíquico era uno de ellos. Y el propósito de eso, que Pablo tenía en mente, era mostrar la hermandad de los cristianos gentiles para con la iglesia judía, para unificar a la iglesia a un mismo corazón. Y él estaba ahí. En la carta a los Efesios, es probable que él mismo, al mismo tiempo, fue enviada con otras cartas, como la de Colosenses, y se cree así que ya que hay una misma mención que se hace en el libro de los Efesios, en cuanto a Tíquico y en cuanto a su carácter. Y otros comentaristas y predicadores nos dicen que en ese viaje de Roma a Colosas, Tíquico se le encomendó llevar las cartas a los colosenses, a los efesios y a Filemón. Y hombres como MacArthur, David Gusick, Matthew Henry, J. Vernon McGee lo creen así. Lo que quiere decir que ese hombre Tíquico era un hombre en el que se depositó mucha confianza, un hombre fiel, como dice Pablo. Un hombre fiel.
Pablo dice a Timoteo que lo envió a Éfeso para ayudar a Timoteo. Y ese ejerció el pastorado en Éfeso. Y a Tito también lo envió, le dice que le iba a enviar o a Artemas o a Tíquico. Lo que quiere decir, mis hermanos, que Timoteo estaba en Éfeso y Tito estaba en Creta, cumpliendo ambos la palabra del Señor, la predicación, formando hombres para el ministerio. Y Pablo en Roma dice así, en Tito 3:12, tan pronto como envía Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible para venir a mí, a verme a Nicópolis, porque he decidido pasar aquí el invierno. Él envió a Tíquico, posiblemente a él, a Creta, como que dice, encárgate tú de la iglesia en Creta y de todos los asuntos para que Tito venga y esté conmigo en el tiempo del invierno. Lo necesito aquí. O sea, miren el tipo de hombre que era. Y ese viaje era un viaje sumamente trabajoso y dificultoso. Esto no es como hoy, que usted coge un crucero ahí en Boston y llega a Orlando. Esto usted tiene un camarote, usted tiene heater, usted tiene tienda, tiene cine, tiene teatro ahí adentro, ahí hay de todo. En aquel tiempo era un barco de madera donde algunos dicen que la probabilidad de que hubiera un naufragio era uno entre 10 oportunidades o 5. Esto quiere decir que de cada 5, vamos a ponerlo aquí, que de cada 5 aviones o 10 aviones que salgan de Logan, se caiga uno. Usted sabe la presión que eso pone en el corazón, la angustia, la ansiedad. No había una seguridad de que, oh no, yo llego seguro. No, eso era con mucha oración, pidiéndole al Señor que guardara a Tíquico en el camino, porque la probabilidad de que muriera era muy alta. Y ese hombre quiso eso. Y no solamente una vez, sino que también nos dice en cuanto a 2 Timoteo 4:9, dice así, hablándole a Timoteo, procura venir pronto a verme. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente no pergamos. Ya que lo envié a Tíquico allá a Éfeso. Ven pronto a verme. También no fue solamente fue a Creta, fue a Éfeso también. Y el viaje tampoco era fácil. Posiblemente un viaje que se tomaban 2 o 3 semanas para llegar ahí si había dificultad. Algunas veces podía llegar en 10 días, si el clima y la temporada era propicia, pero algunas veces no. Y la cantidad de ofrendas que había que dar para esto era mucho esfuerzo. Y él estaba allí. Y yo pensaba, vean, que algo similar podemos nosotros compararlo. Bueno, aquí hay unas cadenas de montaña llamadas los Appalachians, no, los Montes Apalaches. Nosotros tenemos una ciudad aquí en Massachusetts llamado Berkshire, que para tú cruzar todos los Montes Apalaches, tú vas a necesitar, si fuera acampando, desde aquí hasta Georgia, donde llegan alrededor de 7 meses. 7 meses. Hay personas que son más hábiles y tienen muchas experiencias acampando, yendo por entre todos esos montes, y lo pueden hacer así. Lo que quiere decir que imagínense pasar un mes entero tratando, porque usted no va a llegar ni a la mitad, quizá un 15%. Pero es algo donde hay animales salvajes, hay osos negros, hay serpientes cascabeles, hay muchas situaciones difíciles. Imagínense que usted no tenga teléfono, que si le pasa algo, que es muy probable que suceda, además de todos los recursos que usted tiene que llevar para ese viaje. No, si le pasó algo, no puede llamar 911. Nosotros vivimos en una sociedad que es muy difícil comprender el esfuerzo que estos hombres hacían para el evangelio, exponiendo su vida para ir a hacer la voluntad de Dios.
y glorificar a Dios y edificar a los santos. Un hombre entregado a la iglesia y de mano con Pablo. Y dice, vamos al versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Oiga eso, el propósito es que conociera las situaciones de Pablo y que el corazón de ellos cobrara ánimo. Conozca el estado de los hermanos para que Tíquico conozca circunstancias, estado, situación al estar con ellos y ver y entender. Y entonces pueda administrar sus vidas, sus corazones, sus almas. Todo eso él tenía que pasar con el propósito de ir a hacer un bien. Para que ellos puedan conocer quiénes son Pablo y sus colaboradores. También para que ellos puedan estar quietos, conociendo mejor a la paz. Solamente ese esfuerzo, ese trajín, ese viaje, le pone a usted en su mente y en su corazón que esa persona realmente no está viva. Esas personas verdaderamente tienen en su corazón, en su alma, el bienestar espiritual del pueblo. Por lo menos eso, así lo comprendo. El respeto y el reconocimiento de Pablo de los atributos de Tíquico deben enseñarnos a ver entre nosotros, a cada hermano y hermana, que tiene atributos piadosos y recomendarlos. Tenemos que ver entre nosotros y esforzarnos entre nosotros en desarrollar esos atributos y el buscar a aquellos que lo tienen para animarlos. Porque de eso depende la edificación de la iglesia. El cómo está y cómo estoy, una preocupación mutua y sincera de este hombre. Estaba interesado, aunque estaba pasando situaciones en una cárcel en Roma, más de este hermano fiel, pero él quería saber cómo ellos estaban. No era que estaba como nosotros, gracias al Señor, vivimos en una sociedad, como ya dije, muy protegida. Estamos cerca, y alguna vez nos interesa cómo estamos. Lamentable. Estamos muy ocupados, mi propia gente. El Señor debe de llamarnos la atención con esto para que nosotros nos demos plenamente como se dio Tíquico. Vamos ahora a hablar de otro hombre de Dios que nos presenta el apóstol Pablo. Dice aquí, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Con Onésimo, dice de él, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Este es diferente. A Tíquico no era conocido por los colosenses de manera personal, pero Onésimo, sí. Y Onésimo yo le he llamado el hombre que fue cambiado. Todo lo que pasa aquí, él lo hará saber. Nuevamente, comunicación y transparencia. Fíjense, mis hermanos, algo que yo siempre, no sé si se lo he mencionado, pero cada una de las cosas que nos dice la palabra de Dios tiene el firme propósito de que nosotros aprendamos conducta. Él está mandando a Tíquico para que le comunicara lo que estaba pasando allá. Y porque Pablo quería que los colosenses conocieran mejor de sus circunstancias. Y de la misma manera también manda a Onésimo, dos hombres, dos testigos, y que a Onésimo ustedes lo conocen, para también que haya comunicación y transparencia. De la iglesia no podemos tener nada con secreto, por lo tanto. Nosotros tenemos que comunicarle a los hermanos las cosas. Tenemos que ser transparentes. Ya hay dos personas encargadas de dar a conocer lo que sucede en la vida de Pablo y el ministerio. Ahora, ¿quién era Onésimo? El libro de Filemón nos dice que era un esclavo de este hermano, que él escapó, y algunos creen que estos escapaban y tomaban o robaban para haber sido capaz de llegar de Colosas a Roma. Lo que quiere decir, tú un esclavo, se escapó de tu amo Filemón, y algunas veces no se van a escapar con la mano vacía, Ellos van a sustraer para ellos poder, en un mundo allá afuera, poder tener desenvolvimiento. ¿Por qué? No lo encontró
a Filemón y Colosa, Pablo. Fue Roma. Pero allá en Roma se convirtió y se tornó un hombre que Pablo en su carta a Filemón le llama un hombre útil. Aquí de él dice que es un amado y fiel hermano. Fíjate que ya le dice hermano, este era un esclavo trabajando y no estamos hablando de hoy cuando la gente se incomoda en los trabajos. 40 horas, 50 horas, 60 horas, yo soy un esclavo. No, no es eso, ¿no? No es eso lo que está hablando. Este hombre era literalmente una persona que carecía de voluntad propia y tenía que hacer lo que su amo Filemón le decía que hiciera. Porque eso era un esclavo en ese mundo greco-romano del primer siglo. Pero Pablo dice, no, es un amado y el hermano, ahora las cosas han cambiado. No hay diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre esclavo libre en Cristo, todos somos uno en el Señor. Somos todos iguales a los pies de la cruz. Ya es una nueva criatura, un hombre arrepentido y nacido de nuevo. O sea, uno de ustedes. Es uno de ustedes, Colosenses. Uno de ustedes le dice. Y fíjense algo bien interesante que aparece en la historia de la iglesia. Ignacio de Antioquía menciona a un Onésimo en el año 107 después de Cristo. Estamos hablando ya del segundo siglo, pero justamente creo que se dice que Juan murió, Juan el apóstol, en el 90 del primer siglo, posiblemente algunos 15 años después de la muerte de Juan. Y dice Ignacio de Antioquía, menciona a un Onésimo y dice que era obispo en Éfeso. Obispo en Éfeso. En su epístola a los Efesios. Y muchos estudiosos creen que ese es el mismo Onésimo de la carta a Filemón, lo que situaría su liderazgo en Éfeso alrededor del final del siglo I. En tiempos de Trajano y Domiciano, fue arrestado, encarcelado y martirizado, apedreado y decapitado. Entonces nosotros vemos a un hombre que primero fue un esclavo, fue un fugitivo de su amo. Y a los fugitivos la pena era la muerte. Pero ¿qué pasó con él? Se arrepintió y se convirtió a Jesucristo. Y después dice el apóstol a los gentiles que era un fiel y amado hermano. ¿Y qué hizo? Regresó a su amo y a su pueblo. Y con el tiempo, según el testimonio histórico, el Señor lo hizo pastor y obispo de una iglesia del Señor. Pero no solamente eso, sino que por el Señor murió martirizado. Ese era Onésimo, un hombre cambiado por él. Un hombre cambiado por él. No aparentemente, sino un hombre que su vida cambió al punto de beber de la copa del Señor, muriendo por él, por el testimonio de él. Entonces hay algo que verdaderamente podemos decir que Pablo no se equivocó. Porque entonces quiere decir Pablo murió para la década del 70 del primer siglo. Entonces debemos decir que cerca de cuando algunos 40 años después, puede ser que Onésimo haya sido relativamente joven. Murió este hombre, a que él llama fiel, llamado hermano. Vamos a ver a Aristarco finalmente. Dice él de Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Bueno, vosotros recibís, pero vamos a hablar, enfocarnos en Aristarco. Dice de Aristarco que era de Tesalónica, macedonio y un colaborador de Pablo. Macedonia se encontraba ahí juntamente con donde estaba Tesalónica, la ciudad de Filipo y estas otras ciudades. Estaba lejos de Asia y de Galacia. Pero este hombre, muchos creen que era judío.
En el tercer viaje misionero de Pablo, confirmando la fe de las iglesias, duró 2 años enseñando en Éfeso. ¿Y qué sucedió allí? Bueno, allí se armó un reperpero, una situación difícil. ¿Por qué? Bueno, hubo un artífice llamado Demetrio, que luego de las predicaciones y que la gente se estaba convirtiendo en Éfeso, comenzó a decir, mire señores, esta gente, esta nueva fe, lo que nos está causando a nosotros problemas. Porque ellos están diciendo que dioses no son lo que se hacen con la mano, nosotros lo que vivimos de eso. Haciendo imágenes de la diosa Diana, del templo de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, peligro hay que entonces nuestro trabajo se vea menospreciado y menoscabado por esta predicación. Y se armó un lío en la ciudad grandísimo, donde arrastraron al hermano Aristarco y también a Gallo, y lo llevaron al teatro en Éfeso, buscando hacerle daño a Pablo. Pablo quería salir, le dijeron, no salga. O sea, este hombre Aristarco estaba ahí con Pablo y sufrió, seguramente lo maltrataron en ese tumulto. Pero no solamente allí. Había que reconocer algo, hermano, que los peligros, había gran peligro en ser reconocido como un amigo de un hombre perseguido. Y esos hombres, Tíquico, Onésimo, Aristarco, estaban yendo a la cárcel a estar con Pablo. ¿Usted sabe el peligro que Pedro corría cuando le dijeron, vean, que tú no andabas con él también? Y estos mismos hombres corrían la misma suerte. Ah, pero estos son la gente de los seguidores en que está causando problemas y tensiones aquí en la ciudad. O sea, no era sencillo, era grave. Dice que viajó con Pablo para llevar también la ofrenda prometida a las iglesias en Judea, lo que quiere decir que él estuvo presente cuando se le hizo violencia a Pablo, cuando se le acusó falsamente de que estaba introduciendo gentiles en los disturbios en Jerusalén. Se embarcó con Pablo cuando apeló a César y duró meses sufriendo en el naufragio que se narra en el libro de los Hechos, cuando se levantó aquel viento llamado Euroclidón. Aristarco estaba ahí. Dice Pablo que él es compañero de prisión. Posiblemente no estaba preso, pero él estaba ahí con Pablo, su compañero de prisión. Entonces, ¿qué enseñanza, hermanos, nosotros podemos tomar de esto de Tíquico, Onésimo y Aristarco? Perseverancia, primeramente perseverancia y fidelidad. Tíquico nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios, la fidelidad. La fidelidad que vemos en Moisés, siguiendo paso a paso todos los mandatos de su Dios. Y David buscando consejo de Dios cuando tenía que tomar una decisión. Buscando la luz de Dios antes de tomar una decisión. Siguiendo fielmente la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos seguir fielmente la palabra de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Tú no puedes seguir lo que tú no conoces. Tenemos que esforzarnos para aprender toda la palabra de Dios, para que nosotros seamos hallados fieles, para ser hallados perseverantes. Dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda fidelidad, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. No te aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Nosotros entonces aprendemos, debemos de buscar la fidelidad a nuestro Dios.
esforzarnos, porque es muy fácil decir, no, es por gracia, y es por gracia, hermano, no por esfuerzo. Mas como nuestro Señor se esforzó, y estos hombres colaboradores de Dios se esforzaron, nosotros no podemos ser la excepción. Nosotros tenemos una conducta que imitar. Como Pablo dijo, imítenme a mí, que yo imito al Señor Jesús. Así que nosotros tenemos ahora más ejemplos psíquicos para ser fieles en buscar al Señor, para que el Señor nos capacite para entonces hacer la obra del ministerio. Con Onésimo, un hombre transformado, aprendemos algo, hermano. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué yo digo así? Porque es muy fácil que nosotros veamos una persona ofendiéndonos, robándonos, como le hizo Onésimo a Filemón. Le decía, Señor, pero llévatelo. Me robó a mí. Un hijo de Dios, prepárate, que el Señor te va a cortar una mano. No. Seamos, la ira del hombre no cobra la justicia de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Si alguno está verdaderamente ansioso y con su corazón que le están haciendo injusticia, ruega a tu Dios y el Señor te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Clave. La clave no es agarrar un machete. La clave no es pedir que por algún salmo imprecatorio, Señor, acaba con mis enemigos, tráyelos sobre la roca. Esto no es de nosotros. Cuando a todos igual le dijeron al Señor, Señor, porque los samaritanos no lo dejaban pasar. Señor, vamos a orar para que venga el fuego del cielo y lo consuma. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Entonces, de la misma manera, Onésimo nos enseña a esperar. No os vengáis vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios. Y Dios, de su manera de pasar juicio, fíjense lo que hizo con Pablo de Tarso. Para pasar juicio, da vida, para pasarlo por fuego de la prueba, como Pablo, que consintió con esa muerte, y luego se volvió el apóstol de los gentiles, sufriendo apedreamientos, azotes y naufragios. Lo que no sufrió Esteban, tú lo vas a hacer ahora, para cantar a los gentiles, a través de muchos sufrimientos. Y finalmente también padeció Martín. ¿Qué aprendemos de Aristarco? Sacrificio, compañero de cristianos. Vamos a buscar el pasaje, y con esto vamos a terminar, de Mateo 25, 31 al 46. Dice así ese pasaje. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor tiene un trono de gloria. Pero digan ustedes Jesucristo que el Señor no es cualquier no. El Señor tiene su trono de gloria en el cielo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, los americanos, los rusos, toda esa gente que está en problemas hoy, ellos van a estar ahí. Nosotros los dominicanos también. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, a los de la derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dice él? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed
y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces le dice a lo de la izquierda, le dice a lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no me serviste? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Hermanos, es claro lo que dice ahí. Pablo estaba en la cárcel. Estaba perseguido en Éfeso, maltratado en Jerusalén, en muchas situaciones difíciles. ¿Usted sabe quién estaba ahí con él? Estaba ahí Onésimo, Aristarco, y todo ese tiempo. Compañeros de prisión. Lo que nos manda entonces la palabra es que nosotros, y fíjense algo bien interesante, ahí el Señor Jesucristo dice a uno de estos pequeños, y en una versión dice a unos pequeños que creen en mí. Algunas personas piensan que esto es para todo el mundo, pero ahí dice los que creen en mí. Nosotros tenemos que visitar a los enfermos, sí, tenemos todos, sean, no importa que sea musulmán, sean judíos, sean ateos, tenemos que visitar. Pero el Señor está mandando aquí a esos pequeños que creen en mí. Y en ese tiempo había muchos cristianos siendo perseguidos durante muchos siglos de la iglesia, hasta el día de hoy. Y el Señor manda, como hicieron estos hombres, nosotros tenemos que hacer también. Si tienen sed, si tienen hambre, si están solos, enfermos, encarcelados, nosotros tenemos que hacer la obra que el Señor nos manda aquí, que dice que es parte del carácter que debe reflejar un hombre y una mujer de Dios. Y eso yo no estoy diciéndolo solamente para ustedes, sino para mí también. Es muy fácil estar tranquilo en su casa, durar 20 horas con el celular. No sé. Yo también lucho con eso. Es muy fácil agarrar Facebook. Ay, después va a YouTube, pero también a Instagram. De uno al otro. Estamos locos nosotros con esto. Y el diablo ganando ventaja. Y entonces nos ponemos a pensar. Y quizás un 15% de ese tiempo yo lo hubiese dedicado a orar. Quizás si un 15% de eso yo lo hubiese dedicado a llamar a los hermanos, a visitarlos en su necesidad. Quizás hay personas, otros hermanos, conocemos muchos hermanos, algunos más que otros, que podemos intervenir y ayudar también unos a otros a que nos interesemos por eso, porque algunos parece la iglesia, es un cuerpo, para que nos animemos al amor y a las buenas obras. Es el propósito de estar aquí hoy, un día como hoy, no solamente para estar entretenidos, sino para que el hermano que tiene dones, el hermano y la hermana que tienen dones que en ocasiones brillan más que los míos, yo aprenda de esos hermanos para la obra del ministerio. Entonces así es.
Hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe, priorizando a los cristianos, aunque debemos de hacer bien a todos. Hacer bien a todos. Entonces, que el Señor nos ayude en vista de esos hombres, el esfuerzo de Tíquico, la conversión de Onésimo, este amor sacrificial de Aristarco, que nosotros aprendamos a la luz de ellos, y como decía la palabra del Señor, en palabras de Pablo, yo imito al Señor, yo sigo tus pasos, imítenme ustedes también a mí. Nosotros aprendamos a seguir en los pasos de estos hombres, que seguir los pasos del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque nosotros no somos suficientes y nosotros cometemos muchos errores y perdemos mucho tiempo, pero nosotros te suplicamos para que tú nos permitas ser fieles a tu palabra. Nos permita, Señor, aprender de ti, ser firmes, perseverantes, como fueron este hombre, Señor. Que tú nos concedas, Señor, el perdón que le concediste a Filemón para con él, y que no tomó ventaja ni justicia por su propia mano, sino que dejó todas las cosas a ti. Tú te encargaste de honestia, Señor, trayendo, oh Padre, a tus pies y siendo una herramienta en tus manos para bendición de muchos, como así mismo de Aristarco. Y en el fuego, juntamente con Pablo, de la mano con él, abrazados juntos, Señor, pasando por el valle de sombra de muerte. Porque sabían, oh Señor, que ustedes no estaban solos, sino que estaban con él. Ayúdanos, Señor, bendito. Permítenos, Señor, tener ese carácter, buscando, Señor, tu gloria, oh Señor, y el bienestar de tu iglesia en medio del fuego, Señor, de la prueba. Mira, Padre, que te damos gracias por esta lección. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestro corazón, nuestro hombre interior, para que sea hecho a tu imagen, Señor. Mira, Padre, que te lo pedimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.